¿Cómo están? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Aguilar de la Iglesia Asamblea Ríos de Agua Viva. Les extendemos una invitación calurosa con mucho amor a la familia para que nos visite acá en el 922 FM Murphy Road, aquí donde estamos llevando a cabo la predicación y estamos también teniendo un crecimiento de la obra del Señor. Le invitamos a usted a visitarnos en este lugar amplio para recibir a la familia. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde a cada uno allí en su casita. Dios le bendiga una vez más. Pues vaya y léalo. Y le estoy hablando caigamos en manos de Dios, es porque conocía a Dios. Viviana, pero vengan a mí y yo los haré descansar. Y todo Israel había visto a Moisés. ¿Para qué querían tener el cuerpo? ¿Cuánto podemos gritar ¡viva Cristo! Con todo el corazón. Cuídame, porque me van a matar. Y no tan valiente. Y no. Génesis 2, 8 y 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Y el tema esta noche, quiero predicar. Y quizás no me oirá gritar en el exceso, porque quiero mantener su mente atenta a lo que quiero decir. Respecto al árbol prohibido, y que usted y yo leímos, no debemos de perder de vista el texto bíblico, el texto original, la expresión que aparece respecto al árbol prohibido. El hombre natural continúa comiendo lo prohibido por Dios. ¿Y por qué no decirlo? A veces también dentro de la iglesia se sigue comiendo el fruto prohibido sin siquiera darnos cuenta. Y ese fruto prohibido, todo lo prohibido, solo tiene Dios acceso a ello. Y se le ha prohibido al hombre para que no participe de lo que solo toca a él al ser santo como es nuestro Dios. Pero el hombre sigue comiendo de ese árbol prohibido, le digo. Y ese fruto solo le corresponde al Señor. El hombre sigue descubriendo, a través de seguir comiendo del árbol prohibido, sigue descubriendo cosas para su propio mal. Porque desde el día que se comió de ese fruto, el hombre descubrió el mal. Descubrió el bien, como también descubrió el mal. Y para que podamos entender esto, de que el hombre sigue todavía descubriendo o sigue bajo de sus propios errores, violando el principio de Dios. Miremos lo que dice Daniel. Lo voy a leer en la versión Las Américas. Me encanta lo que dice en esta versión. Libro de Daniel, capítulo 12, verso 4. Para que observemos respecto a lo que
desde el principio el Señor había advertido. Daniel 12:4, si usted lo tiene, diga amén. Le dice el Señor a Daniel: pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Y escuche, y el conocimiento aumentará. ¿Escuchó eso? Y el conocimiento aumentará. Significa que en el principio que el hombre descubre el bien y el mal, solamente fue la apertura del conocimiento. De ahí continuarían los descubrimientos. El hombre descubre por primera vez el bien y el mal, pero no se detiene en ese descubrimiento y le pone un alto. Siempre que el hombre descubre algo, quiere ir indagando más allá. Se descubrió el teléfono. Se descubrió a través de las ondas. Al descubrir el teléfono, fabricaron aparatos, receptores, recibidores de voces, bocinas, todo. Usted mantenía en su casa el aparatito y ahí recibía. Si se iba lejos, perdía la llamada. Pero el hombre descubrió la comunicación. Entonces, dejaron el antiguo alambre. Los antiguos ya no existen. Hoy, usted está aquí adentro y ahí trae el aparatito. Va en el carro y usted va hablando. Y sigue descubriendo. Primero descubrieron el tono. Luego descubrieron que por el mismo aparato usted podía verse. Y sigue descubriendo. Luego descubrieron que por el mismo aparato usted podía escribir. Y usted escribe. El hombre no se detiene de descubrir. Cuando descubrió y comió del fruto prohibido, comenzaron los descubrimientos. Y el hombre sigue descubriendo. Y cada mes, no años, cambia la tecnología. Porque el hombre sigue avanzando. Pero ¿sabe qué? Para su propio mal. Para su propio mal, el hombre sigue avanzando en sus descubrimientos. Ha desarrollado grandes proyectos de curación, rayo láser, rayos ultravioleta. Todo lo que el hombre ha descubierto, lo ha descubierto de lo creado por Dios. Y ha enfocado. Y cada una de esas cosas, después de años, ellos mismos declaran: la luz tal, hay que evitarla, porque de mucho trae cáncer. Ellos descubren para su propio mal. El hombre no se ha detenido. Sigue indagando. Dios plantó al hombre una infinidad de árboles para que comiera de ellos con libertad y disfrutara de ellos. Dios, dice el texto, que plantó una infinidad en todo ese huerto. Imagínese cuánto árbol, cuánta variedad de frutos. Y Dios le dijo al hombre: de todos puedes comer. De todos. Pero dentro de ese mismo huerto, Dios puso el árbol de la vida. Adán tenía exceso. El texto bíblico lo dice. Y tenía camino a él. El texto bíblico lo dice.
Pero uno fue el que le prohibió Dios: el árbol de la ciencia del bien y del mal. Alaba al Señor. De todo puedes, todo te lo puse ahí, solo uno te prohíbo. ¡Qué maravilla! Solo uno te prohíbo. Y de este árbol prohibido y del momento de la desobediencia han salido tantos inventos, historias baratas. Dentro de esta misma historia aparece una pre-Eva. ¿Qué es una pre-Eva? Una mujer antes de Eva, inventada por un libro alfabético de ciencia, que aparece en los años o en los siglos XIII. Aparece esta Lilith, que dice que fue la primera mujer creada. Aparece por el libro Esplendor, siglo XIII, y por el libro alfabético de ciencia. Y estos libros traen una información errónea, sacada de lo más profundo del corazón del diablo, para confundir a la gente. Y dicen que esta mujer, que fue la primera creada en la misma tierra con Adán, no quiso ser menor que Adán y se rebeló. Y se convirtió en un demonio, conquistadora de hombres. La falsa historia dice eso. Pero la Biblia, y lo llevan, escuche esto, al libro de Isaías 34:15, donde la palabra Lila, Leila, del hebreo Leila, se traduce Lilith. Ellos asocian esto, ese texto de Isaías 34:15, lo asocian con esta expresión. Pero el texto hebreo no está hablando de un nombre femenil, de una mujer. La palabra Lilith, la palabra hebrea tinieblas, oscuridad. En la versión Las Américas la traduce tinieblas. ¿Ya ve? Tenemos entonces este invento del diablo. ¿Por qué este invento del maligno? Para seguir confundiendo a la gente y trastornando a la humanidad, que de por sí ya está caída y arruinada. Y todavía con más mentiras del diablo siguen sucumbiendo bajo la dirección del maligno. Pero usted y yo tenemos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, útil para enseñar, para redarguir, para corregir al hombre de Dios en justicia. Lo prohibido, de acuerdo al texto, lo prohibido era un árbol que daba fruto. Si usted leyó conmigo, la narración se desprende de la información de la plantación de un huerto. ¿Lo leyó conmigo o no? De ahí se desprende la información. Dios plantó un huerto. Eso dice el texto. Incluyendo los dos árboles, el árbol de la vida y el del bien y del mal. No aparece, escuche, ninguna palabra dudosa que nos lleve a pensar otra cosa que no sea árbol. Le explico por qué. La palabra hebrea para árbol es et. Y esta expresión se traduce palos, enmaderado, madera. Y aquí hay algo que quiero que escuche, a lo cual también lo han comparado. Higuera, palo. Alaba a Dios. Todo el mundo le ha hecho saber, y es el símbolo del árbol prohibido, la manzana. La manzana media mordida, la manzana para morder,
una mujer de labios rojos con la boca abierta para morder una manzana? No que nació con los labios rojos, pintados. Y muchos traductores dicen que el árbol prohibido no era una manzana, ya que dentro del texto hebreo aparece la palabra higuera. Y también asocian al fruto prohibido con la higuera, tomando la información del texto hebreo o del texto bíblico que dice que después del pecado, oiga esto, pero no lo dé por doctrina, que después del pecado Dios cubrió a Adán y Eva con hojas de higuera. Y que el fruto prohibido entonces fue higos. Y ayer me regalaron unos. Y cuando los vi dije, ¿me los como o no me los como? Porque la traducción et del hebreo también involucra higuera, pero no dice que el hombre comió eso, solo dice del árbol prohibido. ¿Amén? Entonces no hay ninguna palabra dudosa que nos deje árbol, pero entre comillas, sino que cuando usted busca la traducción es solamente madera, palo, enmaderado, higuera, palo. Entonces la expresión árbol era un árbol. Y no significa que el árbol tenía también poderes. No. El árbol en sí no tenía poderes. Solo que Dios fue quien le dijo al hombre, esta es la ley, no comas de ese árbol. Al comer, no es que el árbol poderoso, sino la desobediencia que tuvieron a Dios fue la causante de que el hombre se convirtiera en pecador desobediente. Y el enemigo tuvo entrada porque convence a Eva de comer de lo prohibido por Dios. Al entrar el enemigo resulta una infinidad de pecados y que han ido progresando cada día, van aumentando. No son los mismos pecados que ahora la humanidad comete que cuando yo tenía 5 años. ¿Y para qué le digo? Que cuando el hermano aquel que le conté anoche tenía 5 años, que ahora tiene 77. Si usted le pregunta a ese hombre que ya lleva años, él se ha de acordar cuando era niño que no existía el movimiento de maldad que hoy existe. Uno vivía una vida más sana, como ahora. No deje un niño metido en un cuarto solo con una computadora o con un teléfono, porque ahí dejó el diablo junto con el niño. Tiene que estar al cuidado de todo eso. Antes los padres buscaban irse a lugares remotos para que sus hijos no se involucraran en las ciudades grandes y no se contaminaran. Hoy puede irse a la selva más escondida, pero ahí llega la señal del satélite y su hijo seguirá perdido. Especulaciones respecto al fruto prohibido. Pues siempre el hombre lo asocia, ¿sabe con qué? Con el sexo. Pues es una de las cosas que más el hombre ha corrompido. Alaban a Dios. Ay, todo estaba bien, pero esa manzana que Eva le dio a Adán, ¿y qué cree que llevan en la mente? ¿Qué cree que hay en la mente del hombre cuando menciona ese fruto? Pero ¿por qué Dios permitió también que estaba el hombre? Pero esa manzana que Eva le dio. Y ese ha sido un tabú. Toda la era
asocian el fruto prohibido con el sexo. Yo esta tarde en mi mensaje le probaré con la Biblia que no es eso. Alaba a Cristo. Amén. Pero esa es la mentalidad. ¿Y por qué viene esa mentalidad? Porque una de las cosas que más el hombre ha corrompido es eso. Notemos lo siguiente. El sexo es una de las cosas que Dios creó, no que entró de sorpresa, no que apareció y sorprendió a Dios, Adán y Eva. No es así. El sexo es una de las cosas que Dios creó en un sentido santo, para que el hombre y la mujer disfrutasen de él bajo las normas divinas establecidas por Dios mismo. Alaban al Señor. A todos los que están viendo allá en su casa, no pierda de vista este mensaje. Génesis capítulo 2. Estas son las normas establecidas por Dios. Génesis capítulo 2, verso 24 al 25. Por eso le digo que quiero ir en orden. Yo este tema no lo voy a terminar. Es largo y usted se dará cuenta. Génesis 2, 24 al 25. Dice amén. Dice el texto sagrado y santo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Escuchó esto? Verso 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y qué precioso, y no se avergonzaban. Ahora, aquí es donde yo quiero que nosotros observemos. Las normas de Dios para una vida sexual sana y santa es la primera. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Note esto. Y después de esto se unirá en una sola carne. Si antes de la unión carnal el hombre obedece el mandato divino de Dios de ponerlo a él de testigo de esa relación, si el hombre vive bajo esa norma, el hombre no come del fruto prohibido en el sexo. Y algunos están asustados. Ay, si yo hubiera traído, no hubiera traído. Yo hubiera sabido, no traigo a mi hijo. Está chiquito. Por eso es que nuestros hijos se pierden. Porque la iglesia no tiene el valor de hablar la verdad con la palabra de Dios. Allá andamos hablando con palabras simuladas. La Biblia tiene claras expresiones que lo que Dios creó es santo a los santos. Y a lo corrompido es corrompido. Mire, lo vea como lo vea. Y ni siquiera sabemos hablar. He escuchado personas que dicen lo siguiente: mi esposo y yo tenemos sexo. Claro que tienen. La palabra sexo es simplemente la división del género humano, varón y hembra, masculino y femenino. Usted ya trae un sexo, no hace sexo con su pareja. Cuando usted está con su esposo, usted tiene relaciones. Usted y yo ya traemos sexo. Yo soy masculino. Cada uno, esa es la palabra sexo que Dios definió claramente: hombre, mujer, macho y hembra, entre animales. Alaban al Señor esta tarde. Pero ¿qué habla y qué se habla en la iglesia?
No se habla de estos temas porque ni se estudian ni se preparan, sino que deja que la escuela le enseñe vulgaridades y pornografía a sus hijos. Pero la iglesia tiene la potestad, porque esto no nació en el corazón del diablo, sino en el corazón de Dios. Y es santo cuando primero se hace lo que Dios dice. Primero dejará el hombre a su padre y a su madre. Es decir, habrá un acuerdo mutuo. Entre el pueblo de Israel había un acuerdo mutuo entre familias. El muchacho iba y tomaba por esposa a aquella mujer desde que era niña. Se comprometían y el compromiso quedaba. Pero no era desde ese momento que él iba a estar con ella. Caso de Jesús, el caso de José y María nos ilustra el matrimonio. Y el caso de se convertirán en una sola carne viene después del juramento delante de Dios, en donde Él es testigo que hacemos un pacto, la pareja, para honrarlo todos los días hasta que la muerte venga. Alaban al Señor. Esto lo tienen que oír los muchachos. ¿Por qué hay tanto pecado en la iglesia? Porque los padres no hablan de esto. Y a las cosas le cambiamos de nombre. Y siguen sus hijos comiendo el árbol prohibido porque usted no les ha declarado cuál y qué es el árbol prohibido. Pero la iglesia lo debe de saber. Y la Biblia dice que si se toman los estándares y no se avergonzarán de estar desnudos. ¿Por qué Adán y Eva se avergonzaron de su desnudez? ¿Por qué? Porque comieron lo que Dios les dijo no lo coman y pecaron. Y sus ojos se abrieron para que conocieran el bien y el mal. El árbol él era virtuoso, o es la orden que Dios dio, no coman. Yo le digo, Dios ha dado órdenes dentro de la palabra de cosas que se pueden hacer, pero hay momentos que no se pueden hacer. Le explico una. Pablo quería ir a predicar a una ciudad. Y Pablo dijo, voy a llevar el evangelio a tal ciudad. Pero el Espíritu Santo vino y le dijo, no. ¿Cuántos alaban a Dios? Si Pablo va, Pablo peca, porque desobedece al Espíritu Santo. Hay cosas que Dios prohíbe porque no es el tiempo, porque no es el momento. Aunque las cosas se puedan hacer en otro tiempo, pero si desobedecemos a Dios, nos tocará que estamos comiendo del árbol prohibido. Y el texto dice, se unirán. Escuche el texto, se unirán a su mujer. Note esto. El texto no dice a sus mujeres. Como dice el texto, se unirá a su mujer, no a sus mujeres. Alaban al Señor. Pero, alaba, mi alma lo alaba. Pero si hay muchas mujeres, igual que había muchos árboles, había muchos frutos, pero Dios solo le dice, solo uno no puedes comer. Amén. El texto enfatiza que el orden de Dios es se unirá a su mujer. Después de la unidad y de la bendición de Dios y el pacto del uno para el otro, entonces dice el texto, se convertirán en una sola carne. Entonces tendrán relaciones, pero no antes. Si las tienes antes, pecas. Pecas. ¿Y cuál es el árbol ahí? La desobediencia. Ese es el pecado. Pecas. Y aquí la Biblia dice que si se
antes Adán y Eva, mientras estaban bajo el orden de Dios, escuche, ellos ya habían estado por un tiempo y no se avergonzaban de estar desnudos, porque estaban en la voluntad de Dios. Pero cuando pecaron, se avergonzaron. Mateo 19:5. Aquí habla el Señor Jesús y dice el Señor en el capítulo 19, el verso 5 y 6. ¿Lo tienen? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre. Y otra vez, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Note el 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le pregunto, ¿qué es lo que aparece? ¿Qué signo aparece cuando la expresión no lo separa el hombre? ¿Qué aparece después de la expresión? Aparece punto. Y cuando usted está leyendo y usted tiene una buena gramática o conoce de verbos, usted sabe que el punto es final. Ya su nombre. Y esto lo habló Jesús y puso punto. Entonces cualquier otra pregunta la debe de hacer, pero no dentro de esta porción, porque él habló claro que debe de dejar a padre y madre y después se convertirán dos en uno y uno en dos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Si usted se fija, no se pone ni una palabra ni se quita. Es el texto original llevado de Génesis al Nuevo Testamento por los labios de Jesús, por los labios del gran apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, y el texto sigue siendo el mismito. Lo alaba. Así entonces, después de esta información, todavía el Espíritu Santo advierte algo para que vea que no es el sexo la causa de lo que estamos viendo. El Espíritu Santo advierte en Hebreos 13:4 algo que tenemos que ver, porque yo le dije que voy a dejarle claro, al menos esto esta noche, que este no es el árbol prohibido. Hebreos 13:4, lo tiene. El texto dice así: honrosos en todos el matrimonio y la cama sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Honrosos en todos el matrimonio y el hecho, sin mancilla, sin forzar a alguien, sin pasarse de listo, a mancillar algo, tomar algo, no por lo lícito, sino arrebatar algo. Esa es mancilla. Y la Biblia dice: honrosos en todo el matrimonio. Ahora se dirige al matrimonio, iglesia, porque aún dentro del matrimonio algunos están comiendo el árbol prohibido, complaciendo fantasías huecas del diablo con su pareja, entrando a lo que la Biblia enseña como lascivia, lujuria, y eso en el matrimonio también es pecado. Honroso sea en todo, honre a Dios, honre su cuerpo, honre a sus padres, honre su familia, honre el evangelio, honre el Espíritu Santo con lo que Dios dice. Dentro del matrimonio, dentro de las iglesias, hay consejeros fantasiosos todavía dando clases malas al pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que vivir una vida santa dentro de la iglesia, en la calle y en el cuarto profundo de su recámara. Si no, después vienen a la iglesia todos dormitados. ¿Qué tendrá? Su vida que vive en privado,
honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. La palabra fornicario viene del griego pornus. Y cuando una persona se acuesta con otra sin estar casado, es un pornográfico. La palabra pornus es pornografía. Y tener relaciones sin estar casado es un pornográfico. Eso es ilícito, pero aún no es el árbol prohibido. Pero lo que estamos viendo, estamos hablando de una relación santa, que así debe de ser en la iglesia de Cristo. Y el hebreo todavía vete lo siguiente. Entonces, tomar otra mujer estando ya casado es ¿qué? Perversión del sexo. Yo le dije que lo que han pervertido es el sexo. Y tomar otra mujer estando ya casado es perversión del sexo. Y esto de honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, significa también que no hay que abusar aún dentro del matrimonio para no caer en lujuria y perversión. Dentro del matrimonio. Alaban al Señor. La segunda cosa que puede pervertir el sexo es una práctica equivocada contra la naturaleza que Dios ordenó. También es perversión del sexo. Y lo dice Romanos capítulo 1, verso 26 al 27. ¿Por qué lo asocian? Le digo porque es lo que más ha corrompido y pervertido el hombre. Romanos 1, 26 al 27. ¿Lo tiene ahí? Lo leo. Escuche lo que dice la Biblia. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Perversión del sexo. La palabra extravío es cambiar de rumbo. La palabra extraviarse es perderse, y lo diríamos mejor, es nortearse. Pero algunos se nortean a propósito. Pero no es usted. Usted es la iglesia de Cristo. Alaba al Señor. Usted es la iglesia de Cristo. Y mi respeto para la iglesia de Cristo, porque en usted está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le enseñará toda verdad y toda justicia. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Eso es lo que Pablo está escribiendo. Y se extravió cometiendo actos vergonzosos. ¡Qué terrible! Hombres con hombres. Y para los que no saben qué estoy hablando y tal vez sintonizan este canal o esta frecuencia por casualidad, no diga que no amamos a esos que se han pervertido, pero no aceptamos su perversión. Porque le dije que la palabra sexo es definición simplemente del género hombre, mujer, macho y hembra. Y Dios me hizo a mí, gloria a Dios, machito. Y Dios le hizo a usted, dama, mujercita o hembra, para la gloria de Dios. Y entre tanto usted tenga una relación sana y santa con su pareja, eso es visto por Dios en santidad. Pero ver un hombre con otro hombre abrazado, discúlpeme, pero da asco. Y ver una mujer con otra mujer es algo que da vómito. Ahora piense cómo lo ve Dios. Esto es perversión del sexo.
Bendito sea el nombre del Señor. La perversión sexual va desde, ahora ponga atención a esto. Esto es para nosotros, iglesia. La perversión sexual o la perversión del sexo va desde la seducción verbal, visual, seductora, como por ejemplo la ropa apretada, pegada a su cuerpo, ya sea falda, pantalón, licras, shorts, minifaldas. Todo esto es una perversión del sexo. Recordemos que lo que primero se dieron cuenta Adán y Eva era que estaban desnudos. ¿Cuánto alaban al Señor? La perversión del sexo, y ahora hablo directamente a lo que es lo femenino, y con respecto a pantalones, a los masculinos. ¿Usted cree que esa falda apretada que aquella mujer se pone allá afuera, porque en la iglesia no hay de esas, que esa falda apretada que se pone, que se le nota todo, de por sí media rara caminan, y apretadas, ¿usted cree que eso es simplemente inocencia? ¿Y qué es lo que quiere buscar con esa falda apretada o esa lica apretada? Que el sexo opuesto eche una miradita. Y aunque aquel hombre no quiera, siempre que ve algo apretado parece que está en venta. Y mujeres casadas con marido aparecen todas apretaditas ahí. Y no me diga que va para el cielo, porque usted está haciendo comer al hombre del árbol prohibido. No codiciarás. Lo que es perversión del sexo comienza de lo visual. Sabe que el pecado a Eva le entró por el ojo. Y el pecado sigue entrando por los ojos. Y que usted observe la apretazón allá afuera. Yo le dije que dentro de la iglesia, puras mujeres santas de Dios hay. Alaban a Cristo. Pero yo he observado gente exhortando a otros y de repente me aparecen apretadas también. Si vas a ser santo, sé santo toda la vida. Y si vas a estar en el mundo, sé mundano siempre. Pero no exhortes y haces lo mismo. Pablo dice, si piensas que escaparás, tú que exhortas y haces lo mismo que los demás, no escaparás. Escuche cuánta perversión hay afuera. No le digo para que lo mire, pero yo lo he visto. Hay un anuncio y veo a esa mujer y le digo, cuando ella se mirará en su casa no le dará vergüenza. Anuncia carros. Venga y compre una troca. Venga y compre un carro. Por favor, no le dará vergüenza. Y hermanas a veces haciendo lo mismo. Hermanos, Dios quiere que su iglesia viva una vida santa. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el hombre tiene racionamiento, raciocinio, entendimiento, y todo lo que hacemos lo hacemos con vida, con inteligencia. Así que la persona que viene con esa condición, no me diga que lo hizo porque no se fijó. ¿Cómo que no se fijó? Si Dios nos hizo con inteligencia. ¿Cuántos alaban al Señor? Inocente, no me di cuenta que venía enseñando todo. No me cuente. Aquí lo que abundan son los espejos. Pero con todo y esto que le he dicho y he explicado, el sexo no es el fruto prohibido, ni representa el árbol prohibido, porque Adán, y aquí está la respuesta, oiga, note esto, porque Adán estaba solo todavía cuando Dios le da
advertencia de no comer del fruto prohibido. ¿Lo quiere ver? Génesis 2:15 al 17. Para descartar esto. Y se lo voy a leer. Génesis 2:15 al 17. ¿Lo tiene ahí? Qué lástima que ya voy a llevar una hora aquí. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que... Ahora le voy a explicar. La orden que aparece ahí en ningún momento es una orden plural. La orden que aparece en Génesis no hay palabra plural y es sencillo. Eva todavía no existe. ¿Y con quién iba a comer el árbol prohibido si el sexo o la relación fuera el árbol prohibido? Si Eva no existe. Y Dios le está advirtiendo a Adán: a él no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuántos alaban a Dios? El texto no dice no comerán porque morirán si comieren. No, si comieres morirás. Adán todavía está solo. Y si usted sigue leyendo, después de esto viene al corazón de Dios hacer de Adán una mujer. Alaba a Dios. Entonces este no es el árbol prohibido. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque un hombre solo. Y me encantó lo que dijo el conferencista. Adán no se estaba quejando: ay, que estoy deprimido. Fue Dios quien decidió hacer el complemento. Que bendito sea su nombre que lo hizo. Alaban al Señor esta tarde. ¿Se da cuenta usted de eso? Así que aquellos que están emocionados por casarse, piénselo 2 veces. Escuchó la respuesta de estos amenes alegres. Tenemos entonces que con todo y eso, no es eso la relación, no es el árbol prohibido. Pero el hombre sigue comiendo del árbol prohibido. A su nombre. Yo tengo unos minutos, le dije que no lo voy a terminar. Mire cómo estoy acá. Mire cómo estoy con el árbol prohibido. Y mire, no, Dios guarde, y si le sigo usted se va a desesperar. Yo estoy entrando en el mensaje, porque tengo mucho que hablar. Pero con todo y esto queda claro que la relación entre hombre y mujer no es el árbol prohibido. Dios santificó la relación y los mandó a multiplicarse. Así entonces, para que no asociemos el fruto prohibido con la mente corrupta de un hombre perverso. Pero el hombre, le dije, sigue comiendo del árbol prohibido. Pues Dios, lo mismo que le pone al hombre de todo en abundancia, siempre se reserva algo que solo él, o que solo es de él y para él. El hombre le puso al hombre un sinfín de árboles y solo le prohíbe uno. Lo mismo sigue sucediendo hoy en día. Y usted me va a decir, ¿por qué? Dios ha tenido que restaurar sus leyes en favor del hombre. Por ejemplo, oiga, este es un ejemplo. Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días y el 7º día reposó. Este es el descanso de Dios, no del hombre. Al hombre se le ordenó observarlo, todo lo bueno que Dios hizo en la obra que había terminado. Consistía esta observación en 39 ordenanzas. Alaba al Señor.
yo no voy a terminar este tema, le dije. Y sabe que está quedándole aquello que si pudiéramos pagar 2 horas en la televisión y 2 horas que usted me aguanta, tal vez 3. Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo reposó. El texto original dice que el séptimo terminó la obra y descansó. Amén. Y ese se llamó el descanso de Dios, del hebreo el Sabá. Amén. Y que usted y yo lo conocemos como el sábado. Y Dios le dijo, voy a descansar. Ese es el descanso de Dios. No el descanso del hombre. El descanso de Dios. No se le olvide. Y en este descanso Dios le dijo al hombre, no vas a hacer labor. Y le dio 39 ordenanzas que iban desde el campo, desde la cocina hasta las luces. Todo estaba involucrado en el sabá. No se podía hacer nudos ni desatar nudos. No se podía encender luces ni apagar luces. No se podía cocer tomates ni frijoles, nada. Todo debería de hacerse un día antes. 39 ordenanzas. De acuerdo al libro hebreo escrito, traducido por Israel, un hebreo. El libro se llama Las puertas de la ley. Pero en esta iglesia no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. No vivimos bajo un sábado. Y lo vamos a ver después. Esta tarde me llamaba una persona y me decía, somos fieles seguidores de usted. Siga predicando el evangelio porque me gusta oír. Y qué lástima que solo salga una vez, dice. Pues gracias a Dios salimos una vez, aunque sea, ¿verdad? Gloria a Jesús. Éxodo 20, verso 8 al 11. ¿Lo tiene, iglesia? Dice el Señor, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo. ¿Y qué hizo? Y lo santificó. Entonces, si Cristo no ha venido, yo voy a terminar este mensaje en algunos días. No le digo cuándo, pero usted no deje de ver el programa, porque se lo vamos a poner, porque viene algo precioso que le aseguro que su corazón se va a estremecer. Porque yo estoy entrando, solo he observado un punto de varios que tengo que ver. Así que en esta noche, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Aguilar de la iglesia Asamblea Ríos de Agua Viva. Les extendemos una invitación calurosa con mucho amor a la familia para que nos visite acá en el 922 FM Murphy Road, aquí donde estamos llevando a cabo la predicación y estamos también teniendo un crecimiento de la obra del Señor. Le invitamos a usted a visitarnos en este lugar amplio para recibir a la familia. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde a cada uno allí en su casita. Dios le bendiga una vez más. Pues vaya y léalo. Y le estoy hablando de tu hijo. Dijo caigamos en manos de Dios, es porque conocía a Dios. Liviana, pero vengan a mí y yo los haré descansar. Y todo Israel había visto a Moisés. ¿Para qué querían tener el cuerpo? ¿Cuánto podemos gritar viva Cristo? Con todo
todo el corazón. Cuídame, porque me van a matar. Y no tan valiente.